Hace 4 años la Virgen María se me apareció con las manos sangrando, como si acabara de tocar los clavos de la cruz, y me mostró un futuro que en ese momento parecía imposible, pero que ahora, cada día que pasa, se va cumpliendo exactamente como me lo enseñó en esa visión que cambió mi vida para siempre. Soy Amparo del Rocío Jiménez. Tengo 26 años. Soy maestra de educación especial en un pueblito de las montañas de Antioquia, Colombia. Y aunque siempre fui una muchacha de fe sencilla y tranquila, nunca pensé que sería yo la elegida para recibir un mensaje tan específico sobre lo que viene para nuestro mundo, sobre los cambios que están llegando y sobre el papel que cada uno de nosotros va a tener en los tiempos difíciles que se acercan. Nunca me consideré una persona especial o diferente. Vengo de una familia campesina humilde de Río Negro, criada por mi abuela Esperanza después de que mis papás murieran en un accidente cuando yo tenía 8 años. Mi abuela era de esas mujeres fuertes de campo, que se levantaba antes del amanecer a ordeñar las vacas, que conocía el nombre de cada planta que curaba cada enfermedad, y que nunca se iba a dormir sin rezar el rosario completo pidiendo por toda la familia. Fue ella quien me enseñó a amar a la Virgen María, no como una imagen lejana en la iglesia, sino como una madre verdadera que está siempre pendiente de sus hijos. Crecí ayudando a mi abuela con todo, cuidando las gallinas, ayudando en la huerta, atendiendo a los vecinos que venían a buscar sus remedios caseros. Desde pequeña me gustaba mucho estar con los niños del pueblo que tenían dificultades para aprender, los que los maestros de la escuela no sabían cómo tratar. Mi abuela siempre decía que yo tenía don para entender a esos angelitos especiales, y cuando terminé el bachillerato, ella fue la que me animó a estudiar para ser maestra de educación especial, aunque no teníamos plata para pagarme la universidad. Con becas, trabajando los fines de semana y con la ayuda de toda la comunidad que me conocía desde chiquita, logré graduarme hace 5 años. Cuando volví al pueblo, abrí un pequeño centro de educación especial en una casita que nos prestó la parroquia, donde atiendo a 15 niños con diferentes condiciones: síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, problemas de aprendizaje. Son niños que sus propias familias a veces no saben cómo querer, pero que para mí son los seres más puros que Dios puso en esta tierra. Mi vida era sencilla, pero llena de propósito. Me levantaba todas las mañanas a las 5 para ayudar a mi abuela con los quehaceres de la finca. Después me iba al centro a trabajar con mis niños hasta las 3 de la tarde, y las tardes las dedicaba a visitar familias del pueblo para enseñarles cómo estimular mejor a sus hijos especiales. Los fines de semana ayudaba en la iglesia con los catequesis de primera comunión, y todas las noches, sin falta, rezaba el rosario con mi abuela antes de dormir. Pero todo cambió drásticamente en octubre de 2020, cuando llegó al pueblo una empresa minera internacional que quería explotar una mina de oro que según ellos había en las montañas que rodean nuestro territorio. Al principio, la gente estaba dividida. Unos pensaban que iba a traer trabajo y progreso. Otros teníamos miedo de lo que pudiera pasar con el agua, con la tierra, con la forma de vida que habíamos mantenido durante generaciones. Las primeras máquinas llegaron en noviembre. Grandes tractores amarillos que empezaron a abrir carreteras donde antes solo había senderos de mula, camiones que llegaban cargados de trabajadores de otras partes que no conocían nuestras costumbres. El ruido constante de la maquinaria pesada se volvió parte del paisaje diario, y el polvo que levantaban empezó a cubrir todo: las casas, los cultivos, hasta el agua de los arroyos que antes era cristalina. Pero lo que más me preocupaba era lo que estaba pasando con mis niños especiales. Esos angelitos son muy sensibles a los cambios, y el ruido constante, la contaminación del aire, el estrés que se sentía en todo el pueblo, los estaba afectando terriblemente. Carlos, un niño de 10 años con autismo que había logrado grandes progresos en el año anterior, empezó a tener crisis terribles. Se golpeaba la cabeza contra las paredes, gritaba durante horas. Anita, una niña con síndrome de Down, que era la alegría del centro, dejó de sonreír y se volvió completamente introvertida.
Traté de hablar con los ingenieros de la empresa, de explicarles que los niños especiales necesitaban tranquilidad, que el ruido los estaba enfermando. Pero me trataron como a una campesina ignorante que no entendía las necesidades del progreso. «Señorita», me dijo el ingeniero jefe, un hombre mayor con acento extranjero, «este proyecto va a beneficiar a todo el municipio. No podemos parar el desarrollo por unos pocos niños problemáticos». Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que me hubieran dicho en la vida. Niños problemáticos. Como si mis angelitos fueran un estorbo, como si no tuvieran derecho a vivir en paz en la tierra donde habían nacido. Decidí organizar a las madres de familia para protestar pacíficamente. Hicimos plantones en la entrada de la mina. Llevamos carteles pidiendo que respetaran nuestros derechos, que consideraran el impacto que estaban causando en la comunidad. Pero la empresa tenía todos los permisos legales, tenía el apoyo de las autoridades municipales, y nosotras éramos solo un grupo de mujeres campesinas que aparentemente no entendíamos nada de leyes o de economía. La situación empeoró cuando empezaron las voladuras. Cada 2 o 3 días, explosiones enormes que hacían temblar toda la vereda, que rompían los vidrios de las casas, que asustaban a los animales y que ponían a mis niños especiales en estados de terror que duraban días enteros. María Fernanda, una niña de 8 años con parálisis cerebral, empezó a tener convulsiones cada vez que escuchaba las explosiones. Pedrito, un niño de 12 años con autismo severo, dejó de comer completamente. Mi abuela, que para entonces tenía 78 años, también empezó a enfermarse. El estrés constante, la preocupación por lo que estaba pasando en el pueblo, la tristeza de ver cómo se estaba destruyendo el paisaje que había amado toda su vida, le bajaron las defensas y empezó a tener problemas del corazón. Fue en medio de toda esta crisis que decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Una novena especial de 9 días, rezando específicamente por la intercesión de la Virgen María para que nos ayudara a proteger nuestro territorio y a nuestros niños. No era una novena que hubiera aprendido en ningún libro, sino una conversación directa, íntima, desesperada, con la Madre de Dios. Todas las noches, después de que mi abuela se durmiera, me iba al pequeño oratorio que tenía en mi cuarto, una imagen de la Virgen de Chiquinquirá que había sido de mi mamá, rodeada de velitas y flores silvestres que recogía en el campo, y le hablaba como le hablaría a mi propia madre. «Virgencita del alma», le decía, «tú que eres madre, tú que entiendes el dolor de ver sufrir a los hijos, ayúdame a proteger a estos angelitos. No dejes que los destruyan con su ambición. Enséñame qué hacer, cómo luchar, cómo salvar lo que tanto amas junto conmigo». Era el 8º día de la novena, el 6 de diciembre de 2020, fiesta de San Nicolás, cuando pasó algo que va a marcar mi vida hasta el día en que me muera. Había sido un día especialmente difícil en el centro. Las voladuras habían empezado a las 6 de la mañana y habían durado hasta las 2 de la tarde. Varios de mis niños habían tenido crisis. Las mamás estaban desesperadas y yo me sentía completamente impotente para ayudarlos. Esa noche, después de cenar en silencio con mi abuela, que ya casi no hablaba por la tristeza, me fui a mi cuarto a hacer mi oración de la novena. Eran alrededor de las 9 de la noche. Prendí las velitas como siempre, me arrodillé frente a la imagen de la Virgen y empecé a orar el rosario como mi abuela me había enseñado. Pero esa noche era diferente. Desde el primer misterio gozoso, sentí una presencia especial en el cuarto, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más sagrado. Cuando llegué al 5º misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo, las velitas empezaron a brillar con una luz mucho más intensa de la normal, una luz dorada que llenó todo el cuarto. Y entonces la vi. La Virgen María estaba parada junto a mi cama, tan real como cualquier persona de carne y hueso, pero al mismo tiempo radiante, luminosa, con una presencia que llenaba todo el espacio. Era joven, mucho más joven de lo que la había imaginado siempre, con el cabello oscuro cubierto por un manto azul profundo salpicado de estrellas. Su túnica era blanca como la nieve,
pero lo que inmediatamente me llamó la atención fueron sus manos. Las manos de la Virgen estaban sangrando. No era sangre como la de una herida normal, sino gotas rojas brillantes que caían desde sus palmas abiertas hacia mí, como si hubiera tocado las heridas de Cristo en la cruz. Pero no era sangre de dolor, sino sangre de amor, sangre que daba vida, sangre que sanaba. «Hija mía», me dijo con una voz que era música pura, «he escuchado cada una de tus oraciones, he visto cada lágrima que has derramado por mis pequeños especiales. Mis manos sangran porque el corazón de mi hijo se rompe cada vez que lastiman a los más vulnerables de sus hijos». No podía hablar, no podía moverme. Solo podía estar ahí arrodillada, recibiendo esa presencia que era amor en estado puro. Las lágrimas me corrían por la cara, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de sentirse finalmente entendida, finalmente acompañada. «Levántate, Amparo», me dijo, extendiendo sus manos sangrantes hacia mí. Cuando me levanté y toqué sus manos, sentí una calidez que se extendió por todo mi cuerpo, pero también sentí el dolor que ella estaba cargando, el dolor de todos los niños inocentes que sufren en el mundo, el dolor de toda la creación que está siendo destruida por la ambición. «Quiero mostrarte algo», me dijo, y de repente la habitación desapareció y estábamos paradas en lo que parecía ser una montaña muy alta, desde donde se podía ver no solo nuestro pueblo, sino todo el país, todo el continente, todo el mundo. Lo que vi entonces me llenó primero de terror y después de esperanza. Vi secuencias como películas, pero que sabía que eran eventos reales que iban a pasar en el futuro. Vi grandes empresas mineras y petroleras destruyendo bosques enteros, secando ríos, envenenando la tierra. Vi niños muriendo de hambre mientras montañas de comida se desperdiciaban. Vi guerras por el agua, por los alimentos, por lugares donde vivir. Pero también vi algo hermoso. Vi comunidades pequeñas como la nuestra resistiendo, protegiéndose mutuamente, creando formas nuevas de vivir que respetaban la tierra y cuidaban especialmente a los más vulnerables. Vi a mis propios niños especiales, ya adultos, liderando esas comunidades con la sabiduría especial que Dios les había dado. Vi centros de sanación donde niños como los míos enseñaban a adultos cómo amar sin condiciones, cómo vivir en paz, cómo conectarse con lo sagrado. «Los tiempos que vienen van a ser difíciles», me explicó la Virgen mientras veíamos estas imágenes, pero no sin esperanza. Los niños especiales como los que tú cuidas van a ser las semillas de una nueva forma de vivir. Su pureza, su capacidad de amar sin juzgar, su conexión natural con lo divino, van a ser exactamente lo que la humanidad va a necesitar para sanar. Me mostró específicamente el futuro de nuestro pueblo. Vi que la empresa minera se iba a ir dentro de 2 años, después de causar mucho daño pero sin encontrar el oro que buscaban. Vi que el terreno donde ahora estaba la mina se iba a convertir en un centro de sanación natural. Vi a mis niños, ya jóvenes adultos, trabajando en ese centro, enseñando a personas de todo el mundo cómo vivir en armonía con la naturaleza. Pero para que esto pase, me dijo la Virgen, necesito que tú seas fuerte ahora. Necesito que sigas luchando por proteger a tus niños especiales, que organices a la comunidad, que no te rindas aunque parezca imposible. El trabajo que estás haciendo no es solo para tu pueblo, es para toda la humanidad. Me extendió entonces algo que no había visto antes. Un rosario especial, hecho de semillas de árboles nativos de nuestra región, con una cruz pequeña tallada en madera de Guayacán. Reza este rosario todos los días, me dijo, y cada vez que lo hagas, estarás conectándote no solo conmigo, sino con todas las madres del mundo que están luchando por proteger a sus hijos y a la tierra que los sustenta. También me dio instrucciones muy específicas. Debía documentar todo lo que estaba pasando con mis niños especiales, escribir sobre cómo la contaminación y el ruido los afectaba, crear una red con otros maestros de educación especial en la región para compartir información y estrategias de resistencia. En 3 meses, me dijo,
Va a llegar al pueblo una periodista de Bogotá que está investigando el impacto de la minería en las comunidades rurales. Tú vas a ser la persona que la va a guiar, la que le va a mostrar la verdad de lo que está pasando. Su reportaje va a ser el comienzo del cambio. Antes de desaparecer, la Virgen tocó mi frente con sus manos sangrantes, y sentí como si una marca invisible pero permanente se hubiera grabado ahí. Recuerda, me dijo, que cada vez que te sientas sola o desanimada, tú llevas en tu frente el beso de la Madre de Dios. Y cuando veas a tus niños especiales sufriendo, recuerda que cada uno de ellos es un ángel disfrazado que vino a enseñar al mundo cómo amar. La luz se desvaneció gradualmente, y me encontré de nuevo en mi cuarto, arrodillada frente a la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Pero el rosario de semillas estaba en mis manos, real y tangible, y el aroma de rosas frescas llenaba toda la habitación, aunque era diciembre y no había rosas floreciendo en ninguna parte. Los días siguientes fueron una transformación completa de mi manera de ver la situación. Ya no me sentía impotente o desesperada. Sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Empecé a documentar meticulosamente el impacto de la minería en mis niños especiales, videos de sus crisis, testimonios de sus padres, informes médicos que mostraban el deterioro en su salud. También empecé a conectarme con otros maestros de educación especial en municipios vecinos, donde había actividad minera. Descubrí que el problema era mucho más grande de lo que había pensado. Había cientos de niños especiales siendo afectados de la misma manera en toda la región. Exactamente 3 meses después de la aparición, como la Virgen me había dicho, llegó al pueblo Claudia Hernández, una periodista de El Tiempo que estaba haciendo una investigación sobre minería y comunidades. Cuando me buscó para entrevistarme, yo ya tenía preparado todo el material que necesitaba para contar la historia completa. Su reportaje, publicado en marzo de 2021, se tituló Los Ángeles Olvidados de la Minería, y mostró por primera vez a nivel nacional el impacto específico que la actividad extractiva estaba teniendo en niños con discapacidades. El artículo se volvió viral en redes sociales y generó una ola de solidaridad nacional e internacional con nuestras comunidades. A partir de ahí, todo empezó a cambiar exactamente como la Virgen me había mostrado. Llegaron organizaciones de derechos humanos, abogados ambientalistas, activistas de derechos de las personas con discapacidad. Se inició una demanda legal contra la empresa minera por violación de derechos fundamentales de población especialmente vulnerable. La presión mediática y legal fue tan fuerte que la empresa, que ya tenía problemas porque no estaba encontrando las cantidades de oro que esperaba, decidió abandonar el proyecto en agosto de 2022. Exactamente 2 años después de que llegara, como la Virgen me había mostrado. Pero lo más importante es lo que ha pasado con mis niños especiales. Durante estos 4 años, he visto cómo han florecido de maneras que van más allá de cualquier terapia o metodología educativa tradicional. Es como si la experiencia del sufrimiento, combinada con el amor y la protección que recibieron durante la crisis, hubiera despertado en ellos capacidades especiales. Carlos, el niño con autismo que tanto sufrió con las explosiones, desarrolló una habilidad extraordinaria para predecir cambios climáticos. Ahora, a los 14 años, es consultado por los campesinos de la región para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. Anita, la niña con síndrome de Down, se convirtió en una sanadora natural. Sus abrazos y su presencia calman a cualquier persona que esté sufriendo, y la gente viene desde lejos para que ella ore por sus enfermos. El terreno donde estaba la mina, efectivamente, se está convirtiendo en un centro de sanación natural. Con apoyo de organizaciones internacionales y del gobierno nacional, estamos construyendo un espacio donde se van a ofrecer terapias alternativas, educación ambiental, y donde mis niños especiales van a trabajar como terapeutas y maestros cuando sean mayores. Mi abuela Esperanza murió el año pasado, a los 81 años, pero alcanzó a ver cómo se cumplían las promesas que la Virgen me había hecho. En sus últimas semanas me decía: «Mija, yo siempre supe que usted era especial,
pero nunca imaginé que la Virgen la iba a escoger para algo tan importante. Muero tranquila sabiendo que nuestros angelitos están protegidos. Ahora dirijo no solo el Centro de Educación Especial de nuestro pueblo, sino una red regional que conecta a 20 municipios y atiende a más de 200 niños especiales. Hemos desarrollado metodologías pedagógicas que incorporan la conexión con la naturaleza, la espiritualidad y el reconocimiento de que estos niños no son discapacitados, sino especialmente capacitados para enseñar al mundo formas más amorosas de vivir. Cada noche sigo rezando el rosario de semillas que la Virgen me dio. Y cada vez que lo hago, siento esa conexión que ella me prometió. No solo con ella, sino con madres de todo el mundo que están luchando por proteger a sus hijos y a la tierra. Recibo mensajes de maestras de educación especial de otros países que están enfrentando problemas similares, y hemos creado una red internacional de protección para niños especiales en comunidades afectadas por actividad extractiva. Las visiones que la Virgen me mostró sobre el futuro siguen cumpliéndose con una precisión que a veces me asusta. Veo cómo se intensifican los problemas ambientales globales, pero también veo cómo surgen comunidades de resistencia y sanación en todos los continentes. Veo cómo niños especiales en diferentes partes del mundo están siendo reconocidos como maestros espirituales en lugar de como cargas sociales. Mi papel ahora es continuar documentando y compartiendo estas experiencias para que otras comunidades sepan que es posible resistir, que es posible proteger a los más vulnerables, que es posible crear formas diferentes de vivir que honren tanto la dignidad humana como la integridad de la creación. La marca invisible que la Virgen me puso en la frente sigue siendo mi fuente de fortaleza diaria. Cuando me siento cansada o desanimada, toco esa parte de mi frente e inmediatamente siento renovada mi conexión con la misión que me fue encomendada. Si estás escuchando esta historia y tienes en tu vida niños especiales, ya sea como padre, madre, maestro o cuidador, quiero que sepas que esos angelitos no llegaron a tu vida por casualidad. Llegaron porque tú tienes algo especial que darles, pero también porque ellos tienen algo especial que enseñarte sobre el amor incondicional, sobre la pureza, sobre la conexión directa con lo divino. Y si estás luchando contra fuerzas que parecen más grandes que tú, si estás tratando de proteger a personas vulnerables o de defender la tierra donde vives, quiero que sepas que no estás solo. La Virgen María, con sus manos sangrando de amor, está caminando junto a ti, cargando tu dolor, multiplicando tu fuerza, convirtiendo tu lucha en semilla de transformación. Los tiempos difíciles que la Virgen me mostró ya están llegando, pero también están llegando los tiempos de sanación, los tiempos de comunidad, los tiempos en que los más pequeños van a ser reconocidos como los más sabios. Cada acto de amor que hacemos ahora, cada gesto de protección hacia los vulnerables, cada esfuerzo por cuidar la creación, está tejiendo el futuro de esperanza que ya están haciendo. La Virgen me apareció con las manos sangrando y me mostró el futuro, pero lo más importante que me enseñó es que ese futuro no está escrito en piedra. Se está escribiendo cada día con nuestras decisiones, con nuestro amor, con nuestra valentía para elegir la vida sobre la muerte, la comunidad sobre el individualismo, la compasión sobre la ambición. Esta es mi historia, pero también es una invitación para que tú escribas la tuya como parte de esta gran historia de sanación que está comenzando en el mundo entero.